Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigos, hermanos. Gracias nuevamente al Señor por estar acá, por poder exponer la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios. El salmista dice: la exposición de tus palabras alumbran y hacen entender a los simples. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella alumbra como una antorcha, como dirá el apóstol, el lugar oscuro. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros los creyentes. Tanto la ciencia como la arqueología, la historia y las profecías nos dicen lo que la Biblia dice es verdad. La Biblia es nuestro fundamento, es nuestra base para creer en Dios, para creer en Jesucristo. La palabra de Dios, conocemos a Dios. Si queremos conocer a Dios, debemos estudiar su palabra, la Biblia. Ella es como el manual del usuario. Cuando alguien compra un aparato o alguien crea un aparato, se ha encargado también de colocar un manual. Y entonces cuando uno compra ese aparato, cualquier aparato que sea, por ejemplo un celular, una lavadora, un refrigerador, trae un manual. Y nuestro deber es leer el manual. Y cuando lo empezamos a leer, a estudiar, empezamos a conocer el producto. ¿Cuál es su procedencia? ¿Quién lo creó? ¿Para qué fue creado? ¿Y cómo funciona? Solo sabemos cuando estudiamos ese manual. Así también Dios es el que nos ha creado a nosotros. Y también Él nos ha dado un manual. Y en ese manual conocemos nosotros nuestra procedencia. Conocemos para qué fuimos creados, cuál fue el propósito del Creador al crearnos. Y también conocemos a aquel que nos ha creado a través del manual, que es la Biblia. Es bueno leer la Biblia. No hay otra forma de conocer a Dios, aparte también de la creación, ya que Dios se ha revelado a través de ella. Se nos ha revelado como que la creación extiende su mano y apunta con su dedo, mostrándonos el gran poder de Dios para crear y para sustentar. Así que cualquier persona normal, al contemplar la creación, tendrá que llegar a la conclusión que debe haber alguien que la ha diseñado, alguien la ha creado. Alguien tiene que estarla sustentando. Y la Biblia nos dice que ese gran creador, ese gran arquitecto y creador de su creación y sustentador es Dios, que creó su creación con solo el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que no hay excusa y decir que no hay Dios. Dirá el salmista: el necio dice en su corazón, no hay Dios, ya que Dios se ha revelado a nosotros. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos, por eso Él se ha revelado de estas dos maneras, en forma general a través de su creación y en forma especial a través de su palabra. En su palabra nosotros conocemos su carácter, todo su consejo, su santidad, su justicia, su amor y su ira. Conocemos todo su consejo. No es así con las religiones. Solo a través de la Biblia vamos a conocer al Dios creador, al Todopoderoso. Y en este libro encontramos un mensaje para nosotros, para la humanidad, que se llama Evangelio. El Evangelio es el mensaje central de la Biblia. No hay otro mensaje para la humanidad como el Evangelio. El Señor dijo: arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de actitud, una metamorfosis mental.
Creer significa confiar. Confiar en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Arrepentido y creer en el Evangelio. El Señor termina su ministerio y dice que Él era necesario, que tenía que morir, ser sepultado y resucitar, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre, en todas las naciones. Así que vayan y prediquen el Evangelio. Prediquen esta noticia, porque Evangelio quiere decir noticia, unas buenas nuevas para la humanidad, de parte de Dios. Prediquen esta noticia. ¿Qué noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día. Y a los 40 días ascendió al cielo. Y en esos 40 días estuvo con los suyos, mostrándose, instruyendo a los suyos, y luego parte al cielo. El Evangelio. El que cree en el Evangelio, dice, es salvo. El que no cree en el Evangelio es condenado. Salvación y condenación. Condenación para los que creen, salvación para los que creen, y condenación para aquellos que rechazan el Evangelio. Porque el apóstol Pedro hace una pregunta en su epístola diciendo, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Aquellos que no creen en el Evangelio de Dios. La respuesta salió de los labios del Salvador. Serán condenados aquellos que no creen en el Evangelio. Entonces tenemos que preguntarnos en qué consiste la condenación, en qué consiste la salvación. La condenación consiste, nos explicará el apóstol Pablo en su epístola a los tesalonicenses, también el apóstol Juan en su revelación apocalíptica, cuando nos dice que Jesucristo viene por segunda vez. Cristo viene con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar la retribución, para dar el pago, el castigo a aquellos que no quieren conocer a Dios y que no quieren creer, obedecer el Evangelio de Cristo, los cuales vivirán eternamente excluidos de la gloria de Dios, excluidos de la misericordia de Dios, y serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, y allí serán atormentados día y noche, y no tendrán reposo todos aquellos que, habiendo oído el Evangelio, lo han rechazado. Condenación eterna, el lago de fuego. ¿Echará Dios personas al lago de fuego? ¿Existirá el lago de fuego? El Señor habló acerca del lago de fuego, de la condenación, del infierno. Él dijo en Lucas 12:5, temedle a aquel que tiene poder de echar al infierno. Y lo describió como un lugar de castigo eterno y un fuego que nunca se apaga. Mateo 25:46, Marco 9:44. ¿Echará Dios personas al infierno? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:14 y 15. ¿Las buenas obras salvarán del infierno? Ningún hombre, dice Pablo a los romanos, ningún hombre, tanto Pablo a los Gálatas como a Romanos, dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios por el bien hacer. Las obras no salvan al hombre de la condenación del infierno. Dios es santo, Dios es justo, y Él en su justicia tiene que condenar al pecador. Él no puede barrer nuestros pecados bajo la alfombra y olvidarse de ello. El castigo debe ser pagado. La sentencia ha sido dictada, sellada con el anillo del Rey del universo. El alma que pecare, esa debe morir. Esa debe ir a la condenación. Pero Dios nos ha dado una buena noticia. Dios no quiere que el hombre vaya al infierno, no quiere que el hombre vaya al lago de fuego, a la cárcel de Dios. Y Él ha abierto una puerta de escape, el Evangelio.
El que cree en el Evangelio será salvo, escapará de la condenación. Ahora, ¿en qué consiste la salvación del Evangelio? Cuando Adán pecó, la puerta del cielo se cerró. La puerta a la presencia de Dios, a la casa del Padre, se cerró. Y Dios dice, el pecado ha entrado en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró esta infección. El pecado entra por Adán y el pecado entra en el mundo. Y por el pecado entra la muerte. Y por cuanto todo hemos pecado, todos están destituidos, lejos de la gloria de Dios. Todos estamos en el mismo saco. Todos estamos hechos del mismo barro. Todos están, dice Dios, destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que no han creído en el Evangelio están destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que han creído en el Evangelio, ellos ya tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Porque las puertas que están cerradas por causa de nuestro pecado y el pecado de Adán se vuelven a abrir de par en par para todos aquellos que, habiendo oído el Evangelio, lo creen. Las puertas del cielo se vuelven a abrir de par en par para que aquel que ha creído un día, cuando la muerte nos sorprenda, porque el cielo está a un paso para el creyente, para todo creyente en Cristo que ha creído en el Evangelio, el cielo está a un paso. Si la muerte nos sorprende, partiremos a la casa del Padre y las puertas del cielo estarán abiertas y veremos a Dios en la persona de Cristo, cara a cara. Veremos a nuestro Salvador, veremos sus cicatrices en sus manos y en sus pies, el precio que Él tuvo que pagar para que nosotros, condenados a una sentencia de muerte eterna, de ruina eterna, pudiéramos estar allí junto a Él para disfrutar de Él y de todo lo que Él ha preparado para su pueblo, para nosotros. Las puertas del cielo se han abierto para todos aquellos que creen en el Evangelio. En eso consiste la salvación, para los que creemos en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Ya he dicho, el Evangelio significa buenas noticias, es un mensaje. Sencillo, es un mensaje, pero no de una religión, no de una congregación. Este mensaje viene del cielo, viene del corazón de Dios, dirá el apóstol Pablo, que él es un siervo de Cristo, Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Él es un siervo, está dispuesto al servicio del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor dice, tú eres apóstol, tú eres escogido para predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios. Este mensaje es de Dios y ha quedado registrado en la palabra de Dios y nos habla de Jesucristo. Jesucristo es el centro, es el corazón de este mensaje llamado Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, aquel ser que ha dejado impacto en el mundo antiguo, aquel que ha partido la historia en un antes y en después. ¿Qué ser ha dejado tanto impacto como Jesucristo, llamado el Hijo de Dios, el Hijo del bendito? Ningún hombre, ningún ser. Nosotros, comparados con Él, somos simples carbones, simples barro. Piensa en esto. Imagínese en una noche oscura, cómo brillan las luces, ¿verdad? Así hay muchos hombres que pueden brillar en este mundo. Pero ¿qué pasa cuando el sol aparece? Todas las luces desaparecen. Siguen prendidas, pero no tienen brillo delante de la luz del sol. Así es el ser humano delante de Él, delante de nuestro Señor, pues somos pesados en balanza y somos menos que nada. Él es el único digno, pesa igual a Dios el Padre, en santidad, en justicia, en amor, en ira, en poder, en adoración. Jesucristo es único. ¿Lo conoce usted? Usted que ha dicho que ha creído en Cristo.
Para creer en el Evangelio tengo que creer en Cristo. Y para creer en Cristo tengo que conocerle. No puedo creer en alguien que no conozco. Por ejemplo, usted me ve a mí, pero usted no me conoce. Así que el ver no es conocer. Usted tiene que pasar tiempo conmigo y entonces usted podrá decidir creer en mí o no creer. Va a creer en mí porque me conoce, o quizás no cree en mí porque me conoce. Para que usted crea en Jesucristo, tiene que conocerle. Si usted me dice que ha creído en Cristo, es porque usted lo conoce. Y si yo le pregunto, ¿por qué no me habla de Cristo? Hábleme de Cristo, pero hábleme conforme a la palabra, conforme tal como las Escrituras lo revelan, no como la religión lo presenta, porque la religión presenta un Cristo pintado, a un Cristo que hacen películas de Hollywood, a una imagen, lo llevan en el celular, mandan mensaje, envían una foto, pero ese Cristo no existe. Ese Cristo no salva. Ese no es el Cristo verdadero. Eso se llama idolatría, la cual Dios aborrece y abomina a todos aquellos que lo hacen y los que confían en ello. Jesucristo se revela únicamente en su palabra. Únicamente en su palabra. Por ejemplo, a través de este ejemplo, y lo voy a volver a repetir. Imagínese usted se llama Andrés. Andrés se llama usted, ¿verdad? Y entonces todos me hablan de Andrés. Juan me habla de Andrés, María me habla de Andrés, Pepe me habla de Andrés, y así todos me hablan de Andrés. Pero alguien me trae el diario de vida de Andrés y empiezo a conocer al verdadero Andrés. Y me doy cuenta que todos hablan de Andrés, pero todos le agregan cosas y otros le quitan. Así son las religiones. Hay más de 3.000 religiones en el mundo y todas hablan de Cristo. Muchos le agregan cosas, otros le quitan. Pero cuando estudio su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, conozco al Cristo verdadero, el Cristo del Evangelio, el Cristo, el Hijo de Dios, el corazón del Evangelio. Por eso es necesario conocer su palabra. Él lo dijo, escudriñen mi palabra, escudriñen las Escrituras. Ellas son las que hablan de mí, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer a Dios? Tiene que conocer a Cristo. ¿Quiere conocer a Cristo? Conozca su palabra. ¿Quiere tener una relación con Dios? Conozca a Cristo. Tiene que tener una relación con Cristo. ¿Quiere tener una relación con Cristo? Tiene que tener una relación con su palabra. Es imposible tener una relación con Cristo si no la tengo con su palabra. Así también es imposible que tenga una relación con Dios si no la tengo con Cristo. Cristo se ha revelado únicamente en su palabra, aquel ser que ha dejado intacto. Nadie está ajeno de él. Todos conocemos de él, pero tenemos una creencia acerca de él equivocada. Así que, amigo, señora, caballero, joven, lea la Biblia, salga de la ignorancia, conozca al verdadero Cristo. Porque hay mucho, dice el Pablo, el apóstol, los Gálatas, que perturban, confunden a la gente, sí, predicándole a otro Cristo. Confunden, perturban y tuercen el Evangelio. Confunden a la gente predicándole otro Cristo. Y la gente adora a un Cristo equivocado. ¿Cree en Cristo? Sí, pero no en el Cristo que salva. Porque no se dedican, no se dan el tiempo para escudriñar su palabra. Cristo, Él, es dado a conocer como el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega. La A, Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última. Y el alfabeto sirve en cualquier idioma para almacenar conocimiento y para esparcir el conocimiento. Si yo quiero guardar un mensaje, ya sea en el computador, en el celular, necesito el alfabeto. Si yo quiero mandar un mensaje, necesito el alfabeto. Jesucristo es el eterno alfabeto. En él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios, dice el apóstol. Y él, solo él, es el que revela este conocimiento, esta sabiduría de Dios. Él dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar, dar a conocer. Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el Todopoderoso. No hay ninguno como Él. No hay poder en el mundo como su poder.
Él puede hacer todo lo que quiere, todo lo que está de acuerdo a su carácter. Solo Él. Y nada puede estorbar sus propósitos. Él dijo que iba a morir, iba a resucitar. Así fue. Él dijo que iba a volver. Y su venida es tan cierta como el sol que sale cada día. Nosotros los creyentes le estamos esperando. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. La manifestación de nuestro Dios, Jesucristo. Aquel que es el alfa, aquel que es el todopoderoso. Juan le llama, Él es el verbo, Él es el logo, Él es la palabra de Dios. Cada título que Él tiene me da a conocer su persona, la palabra. ¿Por qué la palabra? La palabra revela algo invisible que está en nuestras mentes, los pensamientos. Usted está pensando ahora, pero yo no sé lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque no hay palabra. La palabra manifiesta los pensamientos que son invisibles. En este sentido, Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Él dijo, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito que está junto al Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo es aquel que nos revela la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Él es el Dios, en la imagen del Dios invisible. ¿A qué vino al mundo? A salvar a los pecadores, a salvarnos. Pero para eso Él tenía que humanarse, tomar forma humana. El Dios eterno que habita en luz inaccesible tuvo que venir al mundo, nacer como un niño allí en Belén por medio de María. Su naturaleza divina siempre ha sido, siempre es, pero su naturaleza humana comienza del momento que el Espíritu de Dios viene al vientre de María y lo engendra y nace allí en Belén como un niño para ir a la cruz. Y allí en la cruz, ¿qué hace Él? Se hace responsable por nuestros pecados. El apóstol Pablo a los Corintios dice, Cristo murió. ¿Quién murió? Cristo. ¿Quién es Él? Dios que se ha humanado. Grande es este misterio. Él es el que fue a la cruz. Él es el que murió. ¿Por qué murió? Murió por nuestros pecados. Porque ese es nuestro problema. Se llama pecado. Adán un pecado y fue echado del huerto. Nosotros una y otra vez hemos quebrantado la ley. Nosotros merecemos castigo. La sentencia ya ha sido dictada. El primer pecado que nosotros hemos cometido nos condenó y nada podemos hacer. Hemos sido hallados culpables de pecado y no podemos alegar inocencia porque Dios, dice el Salmo 139, Él nos ha examinado. Conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Conoce nuestros pensamientos desde lejos. Aún no está la palabra en nuestros labios. Él ya la sabe. Él conoce nuestros caminos. Y debemos meditar en esto, que toda nuestra maldad, dice, está delante de Él y nos trae condenación. No podemos escapar. La sentencia ha sido dictada. Estamos como, el hombre está como aquel que ha sido sentenciado a muerte para ser ahorcado. ¿Y por qué no se ha cumplido la sentencia? Porque Dios es paciente. Dios no quiere que perezcamos y además nos abrió una puerta. Así como el criminal no puede hacer variar la sentencia dictada por el juez, así tampoco nosotros la podemos hacer variar. Pero gracias a Dios que nos ha dado un medio de escape que se llama el Evangelio, que me habla de Cristo, el cual es Dios, hombre, el cual vino para morir por nosotros. Él al morir voluntariamente asume completa responsabilidad por nuestros pecados y culpa. Él los cargó en su propio cuerpo en la cruz. Él se hace responsable ante la justicia de Dios y Él muere como sacrificio de sustitución por nuestros pecados. Él pagó la sentencia que nosotros debíamos pagar. Y el sacrificio de Cristo fue perfecto. Delante de los ojos de Dios, Dios indicó que su sacrificio, el sacrificio de Cristo, ha sido perfecto cuando Dios lo levanta de entre los muertos. El juez quedó satisfecho, la ley quedó satisfecha. La ley no pide más. La ley ha quedado satisfecha. El sacrificio fue perfecto. Ahora Dios puede otorgar salvación, perdón de pecado al más vil pecador. No importa quién sea este. La sangre derramada de Cristo
puede borrar la mancha más oscura del pecado suyo y de mi pecado. De aún aquellos pecados que ni siquiera usted se lo contaría, ni siquiera a su mejor amigo o amiga. Recuerde, Dios lo sabe. Él estuvo allí porque Él es omnipresente. Dice Dios, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que tenemos que rendir cuenta, parafraseando Hebreo 4:12. Así que tiene que ir a Cristo. Es mejor que sus pecados sean reprendidos en esta vida, porque hay solución. Si vamos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aunque estos fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Dios promete perdón de pecado. Todas las escrituras dan testimonio que todos los que creen en Cristo, el cual es el corazón del Evangelio, recibirán perdón de pecado en su nombre. En su nombre. En Jesucristo. La invitación que ha quedado registrada en Dios es que si hoy usted oyere su voz, no endurezca su corazón. Dios nos ha encargado a nosotros que tenemos que decirle que esto es palabra fiel, palabra de Dios, digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y que si hoy oyere su voz, no endurezca su corazón, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Quizás no haya un mañana para usted, y no hay otro nombre, no lo hay, no hay otro medio para llegar a Dios, para ser salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Porque el que cree en el Hijo dice, no es condenado, Juan 3:18. No es condenado. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él, Juan 3:36. Pero aquel que ha creído en Cristo no es condenado, tiene vida eterna y tiene una esperanza. La segunda venida de Cristo para llevarnos a la casa de nuestro Padre y estar allí para siempre. Eso se llama evangelio. El evangelio, la buena noticia. La mala noticia es que Dios es santo, es justo, tiene que condenarnos, porque nosotros hemos pecado. No hay escapatoria para el hombre, no hay medio para nosotros para escapar por nuestros propios medios. La única solución, que es el evangelio, que es la buena noticia, Jesucristo, el cual es Dios, el Hijo de Dios, el cual es Dios, que ha venido al mundo con un propósito, a salvarle a usted, a salvarme a mí. Murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y estuvo con los suyos 40 días, mostrándose, enseñándole. Y antes de partir al cielo, él le dijo que era necesario que él tenía que morir, ser sepultado, resucitar, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Así que vayan y prediquen esta noticia, este evangelio. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. La decisión es suya. La decisión es suya. Dios ha mostrado su amor, lo ha exhibido entre el cielo y la tierra. Si usted no corre para abrazar a Cristo, para aferrarse a Cristo, usted sigue siendo un hombre, una mujer, no importa quién sea, un objeto de la ira de Dios. Si usted corre a Cristo, será un hijo de Dios y tendrá una esperanza bienaventurada cuando Cristo venga para llevarnos a nuestro hogar eterno. Si usted lo rechaza, su destino será el lago que arde con fuego y azufre para todos aquellos que han rehusado creer en el Evangelio. Dios bendiga su palabra en cada corazón, que el Santo Espíritu de Dios pueda obrar en su corazón con su palabra, mostrándole su condición, mostrándole a Cristo como único medio de escape para escapar de la ira de Dios, porque solo por Cristo, dirá Pablo en Romanos 5:9, somos salvos de la ira de Dios. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Ahí estoy. Muy bien, mucho, es un agrado de nuevo estar con los hermanos y muchos que se conectan. Vamos a leer en el resto de tiempo que tenemos, vamos a leer la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ustedes recordarán, los creyentes, que el apóstol, esta sería primera y segunda carta a los tesalonicenses, sería tal vez los primeros escritos del apóstol.
Y la iglesia tesalónica, por supuesto, fue una obra preciosa como el Señor sabe hacerla, pero aquí hubieron muy buenos resultados entre los tesalonicenses. Vamos a leer capítulo 3, la segunda epístola, la segunda carta. Dice los primeros 5 versículos. El 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Hay una petición de oración y hay 2 motivos de oración, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo es el que está pidiendo oración, no por él solamente, sino por todos los que le acompañan en la obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ese es uno de los motivos o propósitos de la oración, que la palabra del Señor corra, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, los tesalonicenses, como ejemplo de haber recibido la palabra según la primera epístola. En el versículo 2 hay un segundo motivo, o en la oración de Pablo, o en la petición de oración para los apóstoles, que dice: para que seamos librados de hombres perversos. Puede ser muy fuerte esa palabra. Hay otra palabra que se puede traducir para este original: perversos y malos, porque no es de todo la fe. En el versículo 3, la fidelidad del Señor, la que se resalta aquí, se enfatiza, la fidelidad que tiene que ver con los creyentes en Cristo, fidelidad tiene que ver con la protección nuestra, fidelidad tiene que ver que Dios jamás desamparará a los suyos. Así que versículo 3, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El versículo 4 es una alusión a cómo fue la obra entre los tesalonicenses, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. O sea, es una iglesia que por supuesto se ha ganado mucho el afecto, el amor del apóstol Pablo, y es una iglesia muy obediente a los mandamientos del Señor, aunque versículo 6 en adelante van a haber algunas exhortaciones o algunos llamados de atención para algunos creyentes, no para toda la iglesia. Y el versículo 5 y último, a ver si alcanzamos: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hasta aquí. Y entonces vamos a explicar, tratar de hacer una buena explicación de este pasaje. Muy bien, versículo 1 entonces: por lo demás, hermanos. Ese por lo demás, hermanos, no significa finalmente, no, porque todavía la carta no termina. Más bien es que él pasa a otro asunto. Eso es lo que quiere decir. Desde otro punto, en otro asunto que tengo que decirle, o ahora sobre otro tema, otro asunto. No significa que está terminando la epístola por lo demás. No está diciendo eso, sino ahora, me gusta más esa traducción, ahora sobre otro tema. ¿Cuál es el otro tema? Porque cómo salta de un tema a otro. ¿A qué tema salta ahora? Y entonces, como ya dije en el bosquejo al principio, en la introducción de estos 5 versículos, el apóstol lo que está haciendo es una petición. Los apóstoles, y como todo obrero y cualquier hermano que hace la obra del Señor, necesita de la oración. Y Pablo está consciente que él y sus compañeros, Timoteo y tantos más que le acompañan en la obra, ellos necesitan, seguramente Silas y Timoteo estarán con él. De hecho, Timoteo fue enviado por Pablo a Tesalónica para ver cómo estaban los tesalonicenses, y Pablo les encarga aquí a la iglesia en tesalonicense, a través de esta epístola, está pidiendo algo, les está encargando algo especial. ¿Qué es? Bueno, le está diciendo: hermanos, oren por nosotros, oren por nosotros. Las peticiones de oración se han multiplicado
en este último tiempo, ¿verdad? Siempre los hermanos estamos comunicándonos constantemente y a veces pidiendo, hermano, ore por mí, o ore por nosotros, o ore por tales hermanos. Siempre estamos pidiendo. Y eso es parte de nuestra vida cristiana, la oración. La oración personal y la oración que intercede por otros. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando la iglesia ora, cuando los hermanos oran por otros, es porque están intercediendo ante el Señor por aquel hermano, por aquella hermana, por un grupo de hermanos que a lo mejor están pasando por dificultades muy grandes. Y en este caso, el apóstol Pablo, hay dos cosas que le preocupan: la oración, en lo que él, ¿por qué está pidiendo que oren por él? Porque hay dos cosas que él tiene en su corazón y que le preocupan. Número uno, está diciendo, oren por nosotros. Ahora les pide esta oración. ¿Por qué la oración? Y el objetivo principal de esta oración es para que la palabra de Dios o la palabra del Señor corra. En una traducción me gusta, corra bien y sea glorificada. Sea glorificada, puede ser la palabra de Dios que sea glorificada, o que a través de los que creen, Dios estará siendo glorificado. Cuando alguien cree en el Señor, la gloria no es para el predicador, no. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Predicamos el Evangelio para que las personas se conviertan al Señor y queremos que la palabra de Dios corra. Cuando dice corra y sea glorificada, eso de corra bien es que no tenga obstáculos. Hoy día es tan difícil, ¿verdad?, de llegar al corazón de las personas. Hay demasiadas cosas que rodean o que inundan el corazón, el pensamiento del ser humano. Y por eso que no hay, y luego el apóstol dirá, no es de todo la fe. Eso es cierto. Y cada vez eso lo vemos más. Por lo tanto, la primera petición de oración del apóstol Pablo, no solo para él, sino para de los que le acompañan, porque está hablando en plural, por los demás hermanos, o en otro asunto que tengo que pedirles o escribirles o mencionarles, en otro tema, es que por favor, hermanos, oren por nosotros, oren por nosotros. Y oren por nosotros, número uno, es para que cuando nosotros estemos predicando o enseñando la palabra, esta palabra corra, no tenga obstáculos. Eso quiere decir, no haya obstáculo para que la palabra de Dios vaya y fluya con facilidad, fluya de tal manera que llegue a lo más profundo del ser humano, si no es creyente, para que se convierta al Señor, y si ya es creyente, para que la iglesia sea edificada. Tenemos que orar por la palabra de Dios. Tenemos que orar por aquellos que predican la palabra de Dios. Tenemos que orar por ellos, no solamente los que conocemos. Hay hombres y mujeres a través del mundo entero que están entregando sus vidas a causa del Evangelio. Hay hombres y mujeres que aman a esas almas perdidas. Hay hombres y mujeres que aman al Señor y lo único que anhelan, en lo más profundo de su corazón, lo único que anhelan es que esa persona escuchen el Evangelio y lo crean. Pero quienes predican el Evangelio sufren, muchos de ellos están sufriendo, muchos de ellos tienen obstáculos, muchos de ellos no pueden predicar al aire libre, no pueden predicar con libertad, tienen que hacerlo de una forma casi escondido, porque si no van a ir a la cárcel y perder su vida. Así que, hermanos, aquí hay una muy buena exhortación para todos nosotros, que seamos una iglesia de oración, que oremos para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios lleve gloria a Dios, para que la palabra de Dios sea glorificada. Dice aquí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, así como lo fue entre vosotros. ¿Cuántas personas oraron tal vez por nosotros para que nos convirtiéramos al Señor? ¿Verdad? ¿Cuántas oraciones subieron al cielo? Bueno, tenemos conocidos, tenemos familiares que no conocen a Cristo. Bueno, llevémoslo a la presencia del Señor, que el Señor abra su corazón, para que el Señor obre en su conciencia, para que el Señor en su mente obre y los despierte del letargo en que están y se vuelvan al Señor creyendo en Él. Así que, hermanos, esta es una gran petición para la iglesia en general, como conjunto. Tenemos reunión de oración más tarde, ¿verdad? Tenemos reunión de oración. Voy a decirle, de 44 hermanos hay ahora conectados según lo que yo veo aquí.
Vamos a llegar más o menos como a 20 hermanos para orar. El resto se va. A lo mejor tiene algo que hacer, a lo mejor tiene muchas cosas que hacer. Yo no tengo idea. Usted es responsable. Pero la oración es, iba a decir lo más importante. La oración significa entrar al cielo, entrar a la presencia de Dios. La oración significa hablar, conversar, derramar el corazón, derramar nuestra alma delante de Dios que está en su trono, porque Él es el único, Él es el todopoderoso que puede salvar a un pecador. Y los que predican, los que enseñan, porque de eso está hablando aquí, ellos son débiles hombres, todos somos débiles hombres. Y por lo tanto necesitan del poder de Dios y necesitan, por supuesto, de que los hermanos lo apoyen. Y lo mínimo que se puede hacer, lo mínimo que puede hacer un hermano para apoyar la obra del Señor es orar por ellos, orar por ellos. Tenga en su lista de oración a tantos hermanos que están aquí en el país o en otros países que están dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios, y eso significa un desgaste muy grande muchas veces, un desgaste de estudio, un desgaste de muchos. Muy bien, esa es la primera. Y luego dice, pone como ejemplo a ellos mismos, en realidad, hermanos, oren por nosotros. No, el anhelo de nuestro corazón es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces Pablo le está recordando a esos tesalonicenses, lo dice en la primera epístola, y vosotros convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra de Dios hizo tanto efecto allí, hizo una obra preciosa en muy poco tiempo entre los tesalonicenses, de tal modo que después los apóstoles dijeron, no tenemos necesidad nosotros de hablar nada. ¿Por qué? Porque de parte de ustedes mismos, ha salido el evangelio. Y así debe ser, así debe ser. Esa es la primera petición, la primera necesidad de oración. ¿Por qué oramos? ¿Qué oramos? ¿Cuánto oramos? Muy bien. Luego dice el versículo 2, y esto ya un poco más, podríamos decir quizás más personal, pero el apóstol está diciendo, y para que los apóstoles, dice él en el versículo 2, y para que seamos, versículo 2 estamos ahora, todavía estaba en el 1, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, por un lado está la gran necesidad de que los predicadores son hombres, o somos hombres, con todas nuestras debilidades, enfermedades, etcétera, necesidades de todo tipo, etcétera. Somos hombres y mujeres. No somos superhombres, no, el predicador, el que enseña no es superhombre y nada le aflige y nada lo daña, no, él está viviendo, muy bien, no, usted no lo sabe, pero hay muchos que sufren y entonces sufren por la palabra del Señor, y ahora aquí el apóstol está hablando del sufrimiento a manos de hombres, a hombres malos. Y esos hombres malos abundan en este mundo. Hay países donde el evangelio no se puede predicar. Creyentes, como dije antes, que son perseguidos. Creyentes que no pueden abrir su boca para predicar el evangelio. Hoy día en nuestro país, usted todavía puede pararse en una calle, en cualquier lugar de una ciudad, y ponerse a predicar el evangelio. ¿Verdad? Todavía. ¿Y qué dice aquí el apóstol? Bueno, oren por nosotros, además que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Mire, la fuente del mal son personas.
Por supuesto que son personas que están bajo control, no cabe duda, del más malo, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios. Por supuesto que sí, pero son personas perversas o insolentes, otra traducción. A nosotros perverso no hace mucho más, a lo mejor es de más gravedad, pero para que veamos, mire el mundo, mire nuestro país cómo está. Decimos a veces, pasa esto, otro, decimos, oh, qué gente más mala. ¿Cómo puede existir gente tan mala? Tanto daño que hacen. Bueno, el apóstol está diciendo en su tiempo, bueno, que oren por nosotros para que seamos librados. Seamos librados. ¿Cuántas veces Pablo fue a la cárcel? ¿Cuántas veces fue azotado, como él dice mismo? ¿Cuántos? 7, ¿no? ¿Cuántas veces menciona él las oportunidades en que fue apresado y castigado por 39 para no pasarse los judíos la ley, pero eran 40 azotes, le daban 39 nomás porque el temor de pasarse y no cumplir bien la ley. Mire, pero el apóstol allí en Filipos, cuando cae en la cárcel con Silas, el mismo carcelero lo lleva a su casa y allí les cura las heridas. ¿Cómo quedaría su espalda? Sí, hombres perversos y malos. Esos hay muchos, y los creyentes en Cristo y específicamente los obreros del Señor, muchos de ellos, lea biografía de cuántos hombres y mujeres dieron su vida a causa del Evangelio. La oración, entonces, para terminar con este punto, la oración, versículo 1 y 2, tiene que ver con una petición apostólica. ¿Cuál es la petición apostólica? Oren, hermanos de Tesalónica, oren por nosotros. Oren por nosotros para que cuando prediquemos la palabra, esta palabra corra, no tenga obstáculo y sea glorificada, lleve gloria a Dios, lleve gloria cuando se convierta la persona, así como fue entre vosotros. Y segundo, además, hermanos, les pedimos también que por favor oren por nosotros para ser librados de hombres malos, hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, son hombres sin fe. No creen en Dios, no creen menos en la palabra de Dios. No hay Dios en su vida, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos son la fuente del mal para el evangelio y para, por supuesto, los creyentes en Cristo. El versículo 3, fiel es el Señor, fiel es el Señor. Si los tesalonicenses al leer esta epístola estarán pensando, Pablo y Sila y Timoteo y Tito y quizás cuantos más y otros hermanos estarán sufriendo. Nosotros también, dirán los tesalonicenses, sufrimos al principio la persecución. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, pero, interesante, pero Dios es fiel, o fiel es el Señor. Pero en la traducción la estaba citando al revés porque así la he visto en otro lado, pero el Señor es fiel, el Señor es fiel y Él nos fortalecerá y Él nos va a guardar del mal. Ese es un buen mensaje de ánimo, de aliento para ellos los creyentes, para nosotros en el día de hoy, para toda circunstancia por la cual estamos pasando, podemos descansar en que Dios es fiel, el Señor es fiel, el Señor es fiel, Él va a fortalecernos. Aquí dice afirmar, pero creo que la idea se parece mucho, pero Él va a fortalecernos en nuestro corazón, Él va a fortalecernos en nuestra fe, Él va a guardarnos del mal. La palabra mal aquí en el Padre Nuestro se cita como probablemente del maligno, pero también del mal o el daño que provocan esta persona perversa y mala. Pero puede tener las dos acepciones, hermano. El Señor, dice el apóstol, es una afirmación. Número uno, el Señor es fiel. Número uno, quedémonos con eso firmemente. El Señor es fiel. Es fiel, nunca me va a faltar, es fiel. Y Él
es quien me va a fortalecer y es Él quien me va a proteger o a guardar del mal. Está pasando por problemas, dificultades, por supuesto, tristeza, dolor. Bueno, Dios es fiel, el Señor es fiel. Y el Señor, siendo fiel, le va a fortalecer, le va a fortalecer. Eso es lo que el apóstol está diciendo a los tesalonicenses. Fiel es el Señor, o el Señor es fiel, el Señor, Él os va a fortalecer. Así que mucho más interesante para Pablo en lo que el Señor puede hacer, en lo que el Señor puede hacer con una situación que es dura, que es difícil de llevarla, el peso, la carga se hace pesada, y entonces el Señor, el apóstol Pablo, guiado por el Santo Espíritu de Dios, en forma muy sabia está diciendo, pero antes ha hablado de los hombres perversos y malos, ¿verdad? Pero, dice ahora, pero, tengan este pero interesante, pero, no se olviden, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y el Señor que es fiel y que siempre está con nosotros, Él, solamente Él puede fortalecernos en momentos de debilidad, momentos de tristeza, momentos de la pena, momentos, Él va a fortalecer nuestros corazones, Él va a fortalecernos y Él va a guardarnos del maligno o de aquellos que pretendan hacernos mal. Así que el apóstol pasa y ahora del nosotros al vosotros. Antes estaba orando y dice, oren por nosotros, pero ahora dice, habla a ello de vosotros los tesalonicenses y le va a exhortar en estos versículos 4 y 5. Así, un poquito más, agregar que no todo el mundo tiene fe, por supuesto que no, pero Dios sí que es fiel. Ahí tiene un buen contrapunto, es decir, pero frente a la falta de fe, aún en los creyentes, Dios es fiel. Él lo fortalecerá, o también podría traducirse o pensar que Dios o en Él o solamente Él puede capacitarnos, capacitarnos para llevar a cabo su obra. Si está hablando de la obra del Señor y de la obra del tesalonicense, está diciendo, pero Dios es fiel, el Señor es fiel y Él los va a fortalecer, le va a dar todo lo que ustedes necesitan para que se mantengan en este mundo como verdaderos testigos de Dios. Él guardará del mal o del maligno, como dije antes. Versículo 4. Ya me pasé 2 minutos de las 8, pero tenía 20 minutos nomás, así que me dejaron 20 minutos y eso para mí no es suficiente. Versículo 4. Y tenemos confianza, dice el apóstol. Leo el 4 y tenemos confianza. Mire, tenemos confianza respecto a vosotros. Ahora, mire, el apóstol va, de alguna manera, está diciéndonos que los tesalonicenses son un ejemplo para los creyentes. Son un ejemplo. Ya lo dice en su primera epístola, pero aquí como que lo vuelve a decir. Tenemos confianza respecto a vosotros. Confiamos en ustedes. Respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis o siempre estáis haciendo y seguiréis haciendo lo que os hemos mandado. En otras palabras, hermanos en Tesalónica, y ojalá nosotros también seamos creyentes en Cristo, siempre obedeciendo la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, porque de eso se trata. Así debe ser la iglesia. La afirmación de Pablo aquí es sobre la obediencia, la afirmación de Pablo, no es una exhortación. Él está afirmando algo. Conoce a los tesalonicenses. ¿Y qué está diciendo de ellos? Le está diciendo, hermano, nosotros confiamos en ustedes. Qué interesante. Confiamos en ustedes. Como iglesia, los creyentes confiamos en ustedes. Aunque más adelante, versículo 6 en adelante, va a hablar de algunos que andan desordenadamente, etcétera.
pero son un grupo reducido tal vez. Pero la iglesia de los tesalonicenses es una iglesia que en quienes el apóstol Pablo ha depositado tanta confianza. Los tesalonicenses es reconfortante para el apóstol, es reconfortante para todo obrero encontrar una iglesia que es obediente, que es fiel a la palabra de Dios, que no deja la palabra de Dios de lado, que van a una, si pueden ir a una reunión, irán a una reunión presencial, no se puede, me conecto, como sea, pero voy a escuchar el mensaje de Dios, porque en ese mensaje voy a escuchar palabras de Dios que me hará bien a mi alma. Versículo, es reconfortante para el apóstol tener una congregación así. Hay algunos rebeldes, como dije, del versículo 6 al 15, pero son los menos, me parece. Muy bien, dice el apóstol que estaba persuadido, una opinión tremendamente optimista, porque ahora dice que respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis. O sea, confía en lo que están en su obediencia y confía que van a seguir siendo obedientes. Y eso mira al futuro. Confío en ustedes, hermano. Han hecho las cosas muy bien, han sido muy obedientes y estoy seguro que vais a seguir siendo obedientes. Como dice aquí, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Así que haréis lo que os hemos mandado, en la confianza, por supuesto, puesta siempre en el Señor y en la obra que el Señor ha hecho en ello. El último versículo para terminar, creo ya. Bueno, lo que mandamos, y ya hacéis esa otra traducción, lo que os hemos mandado, lo que hemos mandado, ya lo habéis hecho y vais a seguir haciéndolo. Así tiene que ser la iglesia. No tiene que parar. No tiene que detenerse. He sido fiel tanto tiempo, pero ahora como que estoy tan desanimado. Y no. No, el creyente tiene que ser fiel. Tenemos que ser fiel. Para eso tenemos al Señor. Él es fiel. Él es fiel, nosotros tenemos que ser fieles a Él, obedientes a Él. El verbo hacer está en presente, al principio, después está en futuro. Ya hacéis y seguiréis haciendo. El versículo ahora, el versículo 5, creo que debo terminar. Versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Otra traducción se la leo, ahora que el Señor entonces dirija todo vuestro ser. La palabra corazón a veces traduce ser, que todo vuestro ser, como dice en la primera epístola, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor, para que todo vuestro ser o vuestro vivir, todo vuestro ser en el amor que viene de Dios. Dirija todo vuestro ser en el amor que viene de Dios y la perseverancia de Cristo. Esa es otra traducción. Nuestro texto ha traducido aquí, dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Así que esta es han llamado una bendición de Pablo para ellos, como una pequeña petición, pero el anhelo de su corazón es esto. Es una bendición realmente. Y Pablo inserta, no es la primera vez, no es la primera epístola donde Pablo inserta bendiciones para sus hermanos en la fe. En otras porciones tenemos que Dios y Cristo guiarán sus pasos, etcétera. No lo leo, no tengo el tiempo. Así que está utilizando la misma forma. Estas dos virtudes que está mencionando el apóstol Pablo destacan, por supuesto, en las dos cartas se destacan, que son el amor y la perseverancia. El amor y la perseverancia. El amor que viene de Dios, puede decirse, y la perseverancia, aquí se tradujo paciencia, pero tiene que ver seguramente con la paciencia de Cristo o la perseverancia que viene de Cristo para nosotros. Pueden ser las dos y son buenas. O sea, Cristo fue, él perseveró, él fue paciente, pero también esa paciencia y esa perseverancia viene de él hacia nosotros y la necesitamos para poder continuar nuestro testimonio hasta que el Señor diga no más. La perseverancia de Cristo o la perseverancia o la paciencia que mostró el Señor
es la que necesitamos nosotros. Amor de Dios o amor por Dios, también las dos traducciones se han dado a veces. Amor de Dios en mí o el amor por Dios que yo puedo mostrar, o el amor o amor por los demás también. Mira, hay muchas formas de mostrar este amor que viene de Dios. Así que el Señor ahora, terminando, que el Señor ahora, dije él, dirija a todo vuestro ser. Estoy parafraseando o traduciendo de otra manera. Ahora está terminando el párrafo. Ahora entonces que el Señor dirija todo vuestro ser, lo dirija a vivir en el amor que viene de Dios y la perseverancia que viene de Cristo. Esa debe ser la vida cristiana. Muy bien, hermanos. Son las 8, casi las 8:10, y vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra, el evangelio que ha sido predicado, que llegue a corazones, a las conciencias, a la mente del ser humano, de las personas que escuchan, que tú, Señor, abras aquellos oídos o aquellos corazones que están muy duros, que tú, Señor, obres allí. También que tú obres en nosotros y que esta exhortación que tenemos en tu palabra y estos ejemplos de una vida fiel y estas peticiones de oración que sean escuchadas por la iglesia de hoy, y que la iglesia de hoy seamos creyentes de oración, orar por los demás, por lo necesitado, orar por aquellos que te sirven en forma constante, aquellos que sufren a causa del evangelio. Hay tanto por qué orar. Padre eterno, te damos gracias por la oración, porque la entrada es la forma en que tú nos permites que entremos a tu presencia y tú escucha atentamente ahora a la oración de tus hijos. Tú eres nuestro Padre, nuestro buen Padre, Padre Santísimo, Padre eterno, Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.